Ayuda del Señor, en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Y comenzando en el versículo 1. Primera carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y versículo 1 en adelante, que dice así: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron los judíos, que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloría? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hasta aquí está bien, hermano, la lectura, esperando que el Señor prospere en esta tarde una vez más su santa palabra en nuestros corazones. Amén. Esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses me llena mucho el corazón, como toda la palabra de Dios. Y si hubiéramos intervenido esta mañana, quizás hubiera utilizado el capítulo 1, porque esta mañana se estaba tratando más que todo de la constitución de la asamblea aquí en esta localidad. Y en el capítulo 1
el Espíritu Santo guió al apóstol a escribirle a aquellos y nos dejó a nosotros para que notáramos las características de lo que es una iglesia ideal. Pero como en esta tarde estamos ocupados de la encomendación de los hermanos, quise tomar el capítulo 2, porque en el capítulo 2 entonces tenemos las características de lo que es un pastor ideal. En este caso, lo que es un siervo del Señor. Eso es lo que era el apóstol Pablo. Él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, pero también él habla como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y él es el que le da instrucciones a Timoteo y a Tito de cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, como pastores. A nosotros no nos gusta mucho el término por el mal uso que se le da en la cristiandad. Y preferimos el término de ancianos y de siervos del Señor, pero no debemos desconocer de que también ese término se corresponde con los que tenemos responsabilidad de ayudar entre el pueblo del Señor, el pastoreo. Hemos aprendido de los que nos han enseñado desde el principio que esa palabra obispo, anciano y pastor se corresponde con las mismas personas, no son grados diferentes ni son distinciones que se hacen entre uno y otro, sino son las mismas personas, pero las funciones que cumplen, pues, las responsabilidades que llevan sobre sí. Y que, como hemos escuchado, estas responsabilidades que Dios nos ha dado en medio de su pueblo no son un cargo. Voy a repetir una expresión que le escuché al hermano Gerson y que me la preste. Cuando una vez hablando de esto dijo, no es un cargo, es una carga. Y lo traté de decir como lo dice él. Es una carga. No es un cargo. Pero eso, sin embargo, hermanos, no podemos desconocer, por un lado, la responsabilidad tan grande que recae sobre los que tenemos esta responsabilidad de parte de Dios, esta carga de parte de Dios. Que sí hay autoridad. Lo que pasa es que la autoridad no es personal. La autoridad es congregacional. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los requisitos para un anciano, que son los mismos requisitos, digo yo, para un siervo del Señor también, en primera de Timoteo, él dice que gobierne bien su casa, entre los requisitos del anciano, que gobierne bien su casa. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará en la casa de Dios? O sea que en manera particular e individual, él no gobierna en la asamblea. Él cuida de la casa de Dios y gobierna en su casa. Pero después en el capítulo 6, en plural, se dice a los ancianos que gobiernan bien. 5, perdón, gracias. En el capítulo 5, a los ancianos que gobiernan bien, entonces sí hay un gobierno en la asamblea. En conjunto, hacen el gobierno de la asamblea, en comunión, en armonía. Y lo mismo sucede con los siervos del Señor con respecto a los ancianos. Yo no veo que los siervos del Señor están por encima de los ancianos, pero tampoco veo que los ancianos están por encima de los siervos del Señor. No, tenemos que ser claros en eso también. Tenemos que trabajar unidos en yugo, tenemos que trabajar en armonía y con amor, porque tenemos una misma causa por la que trabajar, que no es propia, que es una causa de Dios, a la que Él nos ha llamado. Y le voy a poner un ejemplo. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, y no estoy buscando escritura porque quiero dejar un poquito de tiempo también para otro, el apóstol hace mención a que los que están dedicados a tiempo completo en la obra del Señor vivan de la obra del Señor
como está en las Escrituras y como es entre nosotros de acuerdo con lo que hemos aprendido. Y cita Deuteronomio cuando él dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Pero otra vez en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, él dice que a los ancianos que gobiernan bien, tenlos en doble honor, el honor que ellos se merecen por su responsabilidad que tienen con el pueblo de Dios, y el otro doble honor es para los que se dedican también en la predicación y en la enseñanza, los que también trabajan como que si estuvieran en la obra del Señor ayudando en otros lugares, porque escrito está: no pondrás bozal al buey que trilla, y utiliza la expresión del buey tanto con los siervos del Señor como los ancianos. Y la forma como el buey trabaja mejor es enyugado con otro buey, porque se hace más fácil la carga, porque tienen más fuerza para trabajar. Eso significa entonces que siervos del Señor y ancianos tenemos que trabajar enyugados en la obra del Señor, respetándonos, considerándonos, amándonos y reconociendo también a cada uno lo que tiene. Y como dice el mismo apóstol Pablo, no teniendo más alto concepto de uno mismo que el que uno debe tener, sino siempre considerando a los demás como superiores a uno mismo. Pero él mismo nos dejó el ejemplo. Y rápidamente voy a mostrar algunas de esas características que él nos deja aquí, que a lo mejor sin él pensarlo, las está mostrando que habían en él. Y consideremos que esto es guiado por el Espíritu Santo, porque quedó para nosotros esto. Primeramente, que él venía todavía con las heridas frescas de allá de Filipo, del encarcelamiento injusto que tuvo allá, los azotes que le dieron sin someterlo a juicio como ciudadanos romanos. Acordémonos cómo se pusieron a temblar los magistrados cuando los mandó a buscar para que dieran cuenta por haber azotado a ciudadanos romanos sin someterlos a juicio. Cuando era necesario, él también reclamaba su ciudadanía romana. Pero seguramente que aquellos judíos de los que hace mención finalizando este capítulo 2 estaban levantando calumnias contra él, y es como una autodefensa que él hace aquí y que nos muestra lo que era el carácter de este apóstol. Él llegó con las heridas frescas allá a Tesalónica, y él le dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso no lo amilanó. Continuó haciendo su obra que Dios le había encomendado, continuó sus viajes. Y lo tenemos aquí como un viajero incansable. Y hay que preguntarle al hermano Gerson qué es eso. Porque yo me quedo admirado de la cantidad de viajes que ha tenido que hacer al Perú. Ha ido hasta Bolivia, ha ido a Ecuador y atiende a la vez la obra aquí en Venezuela. Yo he sido un poco más recatadito para salir del país y soy un poco temeroso de cruzar las fronteras, y cada quien tiene su carácter y Dios lo utiliza de acuerdo al carácter que tiene cada uno. No vayamos a creer que Dios nos forza a nosotros a hacer cosas que no están en nosotros en capacidad de hacerla. A cada uno le da capacidad de hacer lo que tiene que hacer. A quienes les encanta trabajar entre los indígenas y en las cárceles, yo tiemblo con ese tipo de trabajo. Pero hay quienes les encanta hacerlo, pues ese es su don. Y Dios lo utiliza en ese ambiente, y así a cada uno. Y escogió al apóstol Pablo porque era intrépido, porque era, como decimos nosotros en criollo, pa'lante. Así lo encontró persiguiendo a los cristianos. Y iba camino a Damasco por allá cuando el Señor le salió al encuentro y dijo: este perseguidor de mi iglesia va a ser ahora un cazador de almas, incansable. Y aquí lo tenemos. Acababa de ser ultrajado en Filipos y él está ahí en Tesalónica.
Pero ¿cómo se comportó en Tesalónica? Él dice en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿De quién es el Evangelio? En Romanos capítulo 1 él dice que el Evangelio es de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en él? Que él se está dando cuenta que lo que es un mayordomo, pero es un mayordomo fiel. Y eso es lo que es un siervo del Señor, eso es lo que es un anciano en la asamblea, un mayordomo. ¿Y un mayordomo qué es? Uno que está puesto en la administración de cosas que no son propias, que no le pertenecen y que tiene que dar cuentas con responsabilidad de lo que está administrando. Un ejemplo de un mayordomo fiel en el Antiguo Testamento es José. Nosotros sabemos toda la historia de José. En casa de Potifar, como mayordomo, lo puso allí, siendo un esclavo. Y todo iba bien por su fidelidad. Fue a la cárcel injustamente y esa cárcel estaba prosperando como mayordomo infiel. Entonces Dios lo honró y lo sacó al trono. Y Egipto prosperó con aquel mayordomo fiel. Él sabía que las cosas que estaba administrando no eran propias, no son nuestras. La asamblea no le pertenece a un anciano y a la familia del anciano. Ni tampoco las cosas del Señor le pertenecen al siervo del Señor ni a la familia del siervo del Señor. Y digo eso porque extrañamente hay lugares en donde nos encontramos con eso. Hasta los utensilios que se utilizan para las cosas al servicio del Señor, la familia de un anciano, el anciano, todo el mundo los puede tocar, llevárselos, tráelos cuando quiere o si no, no los trae. Pero otro no puede tocar nada de eso porque él es como el dueño. No. Nada de eso le pertenece ni a un siervo, ni a un anciano, ni nada. Eso es del Señor. Y después que se hizo algo, se compró algo, se donó y se dio, eso es del Señor. Y le pertenece al Señor y ya está al servicio de todo el pueblo del Señor y a todos nos toca cuidar eso. El local, los muebles, los utensilios, todo es para cuidarlo porque es del Señor, ya no le pertenece a ninguno de nosotros. Eso es un ejemplo en esas cosas, en las espirituales mucho más, hermano, mucho más todavía. Pero después él dice, en el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y aquí lo vemos como una madre tierna. La nodriza era la mujer que cuidaba a los niños de otra persona. Pero esas nodrizas que pasaban toda una vida criando esos niños iban creciendo con el cuidado de ella, con la ternura de ella. Llegaba un momento en que se compenetraban tanto que esos niños crecían y consideraban a esa nodriza como su propia madre y esa nodriza consideraba a esos niños, a esos hijos ya hombres, adultos y a esas mujeres como sus propios hijos. Y eso es lo que dice el apóstol. Él se comportó con ellos como una nodriza que cuida a sus propios hijos, porque se convierten en sus propios hijos, pero él no dice que él es la madre, porque son de Dios, sino como una nodriza. Y qué ejemplo tan tierno el que él pone al compararse con una madre cariñosa para aquellos creyentes. Y así es que tenemos que ser nosotros con el pueblo del Señor, aún con los más difíciles. Porque a veces los más difíciles nosotros los rechazamos, pero a lo mejor es que tienen más traumas de niñez y tienen más problemas psicológicos y son los más difíciles son los que necesitan más ayuda. Entonces hay que ser más diligentes a veces hasta con los más difíciles para ganarlos, para ayudarles a cambiar su carácter, a superar esos traumas de la vida que todos nosotros hemos traído. ¿Cuánto ha tenido que tratar el Señor conmigo, que traigo tantos traumas siendo un huérfano de padre a los 3 meses y medio de nacido? Ya por ahí pueden sacar la cuenta. Cuando me di cuenta estaba transmitiéndole mis traumas a mis pobres hijos
y gracias al Señor que creí en Él, porque la Biblia me enseñó a tratar con ellos y a darme cuenta de que sus defectos eran los mismos que yo tenía cuando niño y cuando joven y adolescente también. Y cuando uno trata con sus hijos y los cría, uno aprende a tratar también con los hermanos y a considerarlos, porque uno los ve como sus propios hijos. Así es que el apóstol quiere que los vea, una madre tierna. Pero en el versículo 9, y el reloj está corriendo más rápido que yo, él dice en el versículo 8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Y me detengo un momentico aquí, hermanos, para mostrar algo. No es que yo me crea que yo soy el hombre, es que otros como Timoteo estaban viendo que Timoteo era el hombre. Y una de las características de ese hombre es que no anda buscando ganancias, no anda buscando sacar provecho de la obra del Señor, no anda buscando sacar provecho de los hermanos, no abusa de la bondad de los hermanos. El hombre de Dios verdadero es el que se gasta él y gasta de lo de él. Y aquí el apóstol lo muestra de esa manera. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y aquí lo tenemos como un Padre preocupado. Vosotros sois testigos y Dios también. Lo que los hombres estaban viendo en su comportamiento, él podía poner a Dios como testigo, porque no había ninguna clase de hipocresía ni de engaño en él. Era exactamente por dentro como lo era por fuera, porque uno puede ser una cosa por fuera y otra cosa por dentro. Pero él pone a Dios por testigo, que es el que puede ver adentro, y a ellos por testigos, que es lo que pueden ver el comportamiento externo. Yo no lo puedo comparar con el Señor Jesucristo, pero después del Señor Jesucristo, qué hombre como el apóstol Pablo. Tan sencillo, tan humilde. Él dice por allá: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Y después se pone más chiquito todavía. Eso fue cuando escribió Corintios, ¿se acuerdan? Capítulo 15. Después cuando escribe Efesios capítulo 3. Porque yo soy el más pequeño de todos los santos. No era engreído. Y Dios era testigo de eso. Y ellos también. De cuán santa es nuestra relación con Dios. Justa nuestra relación con los hermanos. Irreprensiblemente nuestra relación con nosotros mismos. Nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, primero los exhortábamos, que significa los animábamos, los consolábamos a cada uno de vosotros, y yo os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pero la otra cosa que vemos es que él estaba entre ellos, no como el que estaba por encima de ellos, sino como un hermano. Se ponía al mismo nivel de ellos. En el versículo 9, porque os quedáis hermanos de nuestro trabajo. Después les dice en el versículo 13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos. Y después le dice en el versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y aquí esta palabra separados, los que saben de las palabras en el original, es una palabra que expresa: sin ustedes estoy como un huerfanito, ¿verdad?
soy como un huérfano sin ustedes. ¿Quiénes somos nosotros sin el pueblo de Dios? No hay siervo solo, hermano. Nosotros no podemos aislarnos por un capricho, por una idea o porque pensamos que nos están haciendo algo aquello. Nosotros tenemos que integrarnos y vivir siempre en comunión con el Señor y con el pueblo del Señor. Es imposible que si yo no tengo comunión con el pueblo del Señor, yo esgrima, a mí no me importa lo que piensen los demás de mí, porque yo sé que mi comunión con el Señor está bien. Si mi comunión con el Señor está bien con el pueblo de Dios. Pero si mi comunión con el pueblo de Dios no está bien con el Señor. Pero advierto, hermanos, el hecho de que el siervo del Señor, el anciano, el pastor, como lo quieran llamar, se comporte con humildad y con sencillez en medio del pueblo del Señor, no es tampoco para abusar de él, porque también hemos sufrido abusos de algunos, hasta nuevos creyentes, por esa causa, porque siempre estamos expresando nuestra forma de comportarnos, debe ser con humildad, debe ser en comunión con el pueblo del Señor. Pero el apóstol les dice en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Cuidado, hermanos, con abusar por la sencillez, por el cariño y por el amor y la bondad de quienes nos presiden entre el pueblo del Señor. Porque también entonces, por esa causa veo que el apóstol hace esa advertencia allí, que tengamos en estima a los que nos presiden por causa de su obra. Que el Señor nos ayude y que Él prospere su palabra. Amén.